Hola, muy buenas noches. Gracias por estar sintonizando kdhk.tv. Usted está sintonizando Charlas con Lulú con su servidora Lulú Mariscal. Les doy la más cordial bienvenida a este siguiente programa donde estamos transmitiendo desde San Diego, California. Y quiero informarles que somos parte de Hispanic World Television. También quiero informarle que usted puede hacer sus comentarios, todo tipo de comentarios bien recibidos, ya que tanto lo bueno como lo malo nos sirve para crecer y dar lo mejor de nosotros para todos ustedes. Al lugar donde usted se tiene que comunicar o conectar para hacer su comentario sería kdhk.us. Haga clic en contactos o conectarse y entonces haga su comentario. También nos puede seguir por redes sociales, Facebook, Instagram o el canal de Charlas con Lulú. Y pues ahí también puede hacer algunas de sus sugerencias o comentarios. Pues hoy tengo el honor de tener con nosotros a un doctor que tiene una maestría en psicoterapias y él es Pedro Ostrowski. Lo vamos a tener más adelante por vía Zoom en su entrevista. Y hoy nos toca el tema de confinamiento y sus consecuencias. Es difícil en este tiempo que estamos en la pandemia y en este tipo de enfermedad, donde se nos impone a estar, ahora sí que, limitados en nuestro tiempo o en nuestras actividades, ya sea en el área laboral, en el área familiar, en el área de salud, en el área educativo. Es difícil en estos tiempos poder llevar a cabo un confinamiento, ya que cuando se nos impone algo a la fuerza es como que el cuerpo se revela y causa un daño no nomás físico, sino emocional y psicológico. Pero más adelante el doctor y terapeuta Pedro Ostrowski nos va a decir todo sobre toda esta problemática que se está viviendo, no nomás en los adultos, sino también en los jóvenes y en los niños. Los dejo en una entrevista vía Zoom con Pedro Ostrowski. Hola, muy buenas noches. Tengo el honor de presentarles al maestro en psicoterapia Pedro Ostrowski. Él viene a tocar un tema muy importante ante la sociedad, ante la familia y sobre todo a nivel global. Quiero presentarles con ustedes a Pedro. Pedro, ¿me escuchas? Gracias por haber aceptado la invitación y venir a darnos de lo mucho que tú puedes aportarnos. Te escucho bien por aquí, Lulú, y al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por, la cálida bienvenida y recibirme. Muchas gracias. Pedro, antes de venir aquí al estudio, venía escuchando que nosotros estamos preparados o nacemos y especialistas somos en recibir afecto y en recibir sobre todo la compañía social. Nos podemos acostumbrar a estar ante la sociedad y a que nos sigamos ciertas reglas, pero discúlpame, es que escucho un poco mal el sonido, por eso me interrumpo un poco, pero No te preocupes. es que oigo mucho eco. A ver si producción puede hacer algo ahí. Te decía, estamos especialistas en seguir reglas, pero ya cuando nos exigen a seguir algo por obligación, así que no está dentro de mis posibilidades o dentro de mi voluntad, es como un poco más complicado, ¿no?
Sí, digo, completamente. Creo que tocas en dos temas muy importantes, que uno es la parte que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, en cuanto que necesitamos, tenemos la necesidad de estar socializando y, como decías, de recibir y dar afecto para lograr identificarnos y también que nos reconozcan como parte de algo. Y la otra parte muy importante, preguntabas que si podemos adaptarnos a esta situación. Y la otra parte es que también los seres humanos somos seres adaptativos por definición. Así que pareciera que como estas dos vertientes como se trastocarían o serían contrarios, pero estamos encontrando, me parece que ciertas formas de adaptarnos en este distanciamiento social, pero con cierta socialización, porque de alguna u otra forma siempre encontramos la forma de adaptarnos. Pero ¿qué ocasiona nuestro cerebro cuando nos obligan a hacer algo en contra de nuestra voluntad? Pues todo depende de ciertos rasgos de carácter y personalidad. Muchas personas ante reglas impuestas, pues reaccionamos con miedo o nos paralizamos o seguimos las reglas pues al pie de la letra, y otros, que también es algo muy común que pasa con el ser humano, pues entramos en esta rebeldía, ¿no? Por ahí dicen que lo prohibido es lo deseado. Y yo creo que esta pandemia sí empieza, ¿no? Empezamos como la mayoría de nosotros, como incrédulos, podría decirse, hasta que pues de repente empezamos a ver a conocidos y a personas más cercanas que empiezan a caer pues en enfermedad y hasta en la muerte, que en paz descanse. Y hemos visto pues muchas situaciones muy lamentables y hasta terroríficas que nos ha puesto a todos en un lugar de mucha angustia y de mucho miedo. Y por otro lado tenemos esta otra parte del cerebro en donde lo que quiere hacer nuestro cerebro es buscar el placer. Y muchas veces cuando queremos buscar el placer, pues suprimimos toda la otra parte, que es negar muchas veces el miedo. Y pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues todo lo contrario. Pero así ha sido, ¿no? La curva de esta pandemia. En un negamos y ¿qué pasa? La curva pues sube nuestros miedos y tenemos que bajar un poco más, o sea que nos asustamos y de repente vuelve a pasar lo mismo. Nos desacostumbramos del miedo, nos habituamos a esta situación que ha pasado, ¿no? Esta situación de ser crítica a ser crónica. Y ahí es en donde pasa pues algo muy, muy distinto con todo eso. Platicando con una persona, comparaba a veces a los animales con el ser humano y a veces a lo mejor es un poquito eh, difícil, ¿verdad? Esta comparación o no muy asertiva. Pero decía que cuando tú tienes encerrado a los animales y de repente le abres la puerta, pues sale disparado, ¿no? Por decir algo, un perrito. Y si nos vamos a los pájaros, igual. Estás tanto tiempo encerrado, abres la jaula y ya no sale. Pero se hizo un estudio a los ratones, Pedro, que los encerraron por cierto tiempo y resulta que ellos empezaron a tener alteraciones en la amígdala, una parte del cerebro que tú como psicólogo pues sabes perfectamente esta área, donde se crean las emociones y se manifestaban los ratones una alteración en miedo, en ansiedad y sobre todo una actividad como nunca antes. Entonces me pongo a imaginar, si esto pasa en los animales, pues ¿qué pasa en nuestro cerebro en un confinamiento? ¿Cuál sería el daño Lulu, yo creo cerebral que puede ocasionar en un ser humano? yo creo que todo depende del confinamiento, porque hay de confinamientos a confinamientos. Y creo que todos estamos viviendo pues esta pandemia y este encierro, este confinamiento de una forma distinta. Y hay naturalmente, sí creo que para personas esta situación va a ser y es traumática en sí misma, en donde va a haber muchísimas repercusiones a nivel
emocional, social, laboral, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también he visto en mi práctica privada cómo para ciertas personas ha sido un momento de muchísima oportunidad, de muchísima reflexión. Entonces, no me atrevería a decir que esto afecta a una persona de la misma forma porque es muy distinto un encierro para una persona que vive sola, por ejemplo, en Nueva York, cuando estaba, digo, esto en su auge, y vivía en un edificio sin ventanas y no puede salir, o una persona que vive en la playa con una vista al mar, con su familia, que la tenía lejos y en este momento la tiene cerca. Entonces, digo, es de situación a situación. Claro. Y la cosa más curiosa tiene que ver con la perspectiva de la situación, y es cómo vivimos ese encierro. Si nosotros vivimos ese encierro pensando únicamente que estamos encerrados, así vamos a estar y así la vamos a pasar y no vamos a lograr ver más allá de eso. Pero si logramos pensar e intentamos pensar en que esto pues quizás es más que un encierro, es una retirada hacia nosotros mismos, una retirada de este capitalismo, de este consumismo, de esta voracidad, y podernos encontrar más a nosotros mismos, poder quizás practicar ciertas cosas que no hacíamos y verlo como una oportunidad. Te puedo asegurar que este traumatismo al cual hablas, este impacto a nivel hasta biológico, pues no va a surgir de esa forma. Y en el área donde tú trabajas, Pedro, que estás trabajando con jóvenes y niños, ¿qué sería lo más difícil para nuestros jóvenes y nuestros niños superar en esta situación global? Yo creo que hay una parte muy importante de todo esto que tiene que ver con la frustración y la tolerancia a la frustración. Sí, los niños y los jóvenes de hoy en día están acostumbrados a, pues, tener cero tolerancia a la frustración, o sea, estar en una época y en una era de la inmediatez. O sea que todo lo pueden conseguir casi casi y en el momento que lo quieran, ¿no? Como dicen, masticadito y en la boca. Y de repente, sí, esta pandemia no solo nos arrebató, pues, muchas de las cosas, sino también, pues, nuestros timings, nuestros tiempos son completamente otros. Nos frenó y nos frenó de golpe. Entonces, creo que lo que muchos de los jóvenes empezaron a experimentar, porque como te digo, esto ya lleva pues tanto tiempo que pasó de ser algo crítico, algo crónico, en donde ya nos empezamos a adaptar, sí, muchos a través del hartazgo y otros a través de otras formas y fórmulas, en donde pues muchos niños y adolescentes, digo, están pasando por un duelo, ¿no? Muy importante, que es, por ejemplo, los que estaban, los chavas de 18, 17, 19 que les quitan su graduación o su viaje o etcétera, etcétera. Entonces hay un duelo muy grande, muy importante por estas cuestiones de cerrar un ciclo, que de repente parece que nos puso en pausa, pero también hay una cuestión muy importante de revivirse a ellos mismos de otra forma. Cómo hacer para balancearse, para estar bien parados, sin tener ni contar con los elementos con los que contaban anteriormente, que es algo que nos está pasando a todos. Y los jóvenes y los niños con pues, los elementos principales con los que cuentas son la parte social y la parte escolar. Entonces, que les quiten esto es un movimiento, pues, yo creo, muy grande que logra alterarlos en muchos sentidos. ¿Qué pasa, Pedro, cuando algunos de nuestros niños o jóvenes ya padecían alguna enfermedad emocional y al venir esta problemática, me imagino yo que se agranda un poco más, pero si en la familia no hay una buena comunicación, ¿cómo podrían ellos manejarlo? Sabes, es curiosa esta pregunta porque he visto también un poco de lo contrario. He visto que en algunos jóvenes, por ejemplo, que presentaban ansiedad,
la pandemia los ha tranquilizado mucho, porque de repente tenían tanta ansiedad por el ¿y qué voy a hacer después? ¿Y cómo le voy a hacer para lograr esto? ¿Y cómo le voy a hacer para no fracasar? Y voy a quedar mal, y el otro tiene más que yo, etcétera, etcétera, y de repente, ¡pum!, nos suspenden a todos. Entonces, nos suspenden a todos y nos suspenden también, pues, nuestros deseos, pero también muchos de nuestros miedos, también muchas de nuestras frustraciones. Entonces, no creo que únicamente estos síntomas y trastornos se han magnificado, sino también se han disminuido. Y por otra parte, creo que ciertas personas, adultos también, que no solían tener síntomas, al parecer, de ansiedad o síntomas quizás más depresivos, porque tenían muy acomodadas sus vidas con, pues, una rutina muy clara. De repente les quitaron esta rutina y ¿qué pasa? No están acostumbrados a no hacer nada, no están acostumbrados a sentir el vacío, no están acostumbrados a sentir soledad, y todos sus mecanismos, pues, defensivos y adaptativos de repente, pum, se vieron suspendidos. Entonces es curioso cómo también muchas de las personas que podríamos llamar más adaptadas o más quizás sanas, están también manifestando estos síntomas de otra forma. ¿Pudieras decir que estamos en una situación de estrés? Sí, claro que podría decir que estamos en una situación de estrés, pero como dije anteriormente, ya es un estrés ya distinto por la parte de la habituación. O sea, ya llevamos tanto tiempo que ¿qué es el fenómeno? Que de repente este miedo paralizante, sí, de repente empieza a perder credibilidad. ¿Por qué? Porque el impacto de repente ya no se siente tan cercano. ¿Cuándo lo volvemos a sentir cercano? Cuando de nuevo volvemos a escuchar que alguien cercano a nosotros o algo empieza a suceder. ¿Y qué pasa cuando no lo escuchamos cercano? Esta sensación de estrés se aleja, entre el hartazgo, entra pues esta motivación para salir y romper con el encierro. Pero claro que creo que es una situación de estrés. ¿Cómo pudiéramos entrenar nuestro cerebro para que pudiera manejar un poco más esta situación del confinamiento? Creo que algo muy importante que tenemos que entender todos, digo, primero es la aceptación de qué estamos pasando. Y a veces el pensar que es algo mundial, no es una pandemia, digo, a unos nos ayuda a tranquilizarlos, otros por ahí está este dicho que consuelo de muchos es de, ya sabemos cómo termina el dicho, pero hay otra parte también muy tranquilizadora que tiene que ver con que, con como esta universalidad, que lo que estamos viviendo no somos nada más nosotros y que muchos de nosotros también estamos padeciendo pues estas dolencias y estas frustraciones. Entonces creo que comenzar por saber que es una situación difícil, en tanto que tenemos que prepararnos, o sea, tenemos que cuidarnos. Creo que es fundamental estar fuertes físicamente y emocionalmente, porque entre más alto tengamos nuestro sistema inmune, también más difícil va a ser pues que el virus nos pegue y también que el virus se propague. Entonces, empezar por ahí, ¿qué podemos hacer para tener nuestro sistema inmune, nuestro sistema defensivo fuerte? Creo que es muy importante y fundamental que tengamos y sigamos una rutina, porque lo primero que hizo la pandemia es quitarnos nuestra rutina y, como dije hace un momento, nuestros tiempos, desde nuestro ciclo de tiempo, desde nuestros horarios de comida. Entonces, creo que es muy importante para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, ¿cómo funciona? Para tener menos ansiedad, tenemos que tener la posibilidad de control. Y para eso tenemos que poder visualizar qué viene después. Por eso los horarios, tener un horario, pues calma y es tranquilizador y nos contiene. Entonces, tener
un horario. Creo que es muy importante este mismo horario de sueño, aunque de repente parece que, ¿por qué no? ¿No? Esta pregunta de, ¿por qué no puedo dormirme a la hora que sea si mañana no voy a ir a trabajar? O puedo trabajar a la hora que sea porque voy a estar en mi casa. ¿Para qué me baño mañana si nadie me va a ver? O ¿por qué no tomo diario todos los días si ahorita pues ya no existe tal cosa como el fin de semana, ¿no? Parece que no tiene fin, más bien, la semana. Y creo que esta posibilidad de poner un horario también es como ver estas pequeñas luces en el túnel, es poner unos túneles que acaban, ya acabó el lunes o ya acabó el desayuno y luego viene la comida. Y empezar a autorregularnos de esta misma forma. También con ejercicio, creo que es muy importante hacer ejercicio, tener también la mente activa, quizás leyendo o hacer algo, es buscar hacer algo. Y esta es la parte de tratar de mantenernos fuertes, como partiendo del fundamento que estamos en una situación difícil, porque sí es una situación difícil, aunque de repente es confusa porque parece que no empieza con ser un domingo cualquiera de estar en nuestras casas viendo Netflix tranquilos, pero de repente no acaba esto. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros niños entonces, Pedro? Creo que algo muy importante también para los padres es que los padres puedan tolerar la misma frustración de los hijos. Algo que vivimos en esta época también son muchos padres intolerantes al sufrimiento de sus hijos, y me parece que tiene que ver con un miedo de sentirse que no son buenos padres. No es muy común que los padres de hoy en día digan, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve o todo lo que no me dieron a mí. Y pasamos en esta época de antes, ¿no? Se veían que querían educar a niños de bien y ahorita quieren educar a niños felices. Sí, entonces estamos centralizados en el placer, en tanto que no hay sufrimiento. Y el sufrimiento, hay una gran ética en el sufrimiento, en el doler. O sea que me parece muy importante que los padres abran un espacio para que los hijos se puedan frustrar, para que los hijos también puedan expresar el sentir que están perdiendo muchas cosas, que están aburridos, que, que están tristes, que están muy enojados. Y los padres no tienen que correr al socorro, decir, pero, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? Pueden escuchar y pueden permitir que les pase algo dentro de este círculo, ¿no? Que pueden sufrir sin hacerse daño, pero que los padres se den cuenta que sus hijos son lo suficientemente fuertes como para frustrarse. Y eso va a dar cuenta que los hijos se sientan lo suficientemente fuertes. Así que está esta parte muy importante de tener un horario, que creo que los padres tienen que ser muy claros, tiene que no haber no ser rígidos, pero sí tener ser estrictos dentro de lo que cabe con un horario. No son vacaciones, no pueden ser vacaciones. Sin vacaciones, los niños pues pierden toda la parte de la armonía, de sentirse contenidos, y empieza a haber mucha angustia, empieza a haber más rebeldía. Entonces, para los niños y los adolescentes, digo, para todos los seres humanos es muy importante tener pues un límite, y eso es lo que nos mantiene pues contenidos, tranquilos, controlados, que sabemos hacia dónde sí, hacia dónde no, y por otra parte darles un espacio para poder hablar de pues los sentimientos no negativos, sino los sentimientos difíciles, como el dolor, como la tristeza, como el enojo, y atrevernos a hablar de eso. Porque esta es una situación que nos está provocando todos y cada uno de estos sentimientos. Y si no hablamos de ellos, los vamos a actuar, y más los niños. Los niños y los adolescentes actúan lo que no hablan. Así es. Fíjate, Pedro, comentando con algunos jóvenes, yo les preguntaba que qué les gustaba hacer, porque pues ahorita con este encierro, ¿verdad? No tienen muchas actividades. Entonces le preguntaba, ¿qué te gusta hacer? Y la respuesta era, pues no sé, nada.
digo, pues, ¿qué te parece si salimos afuera un rato o hacemos algo que te guste, ¿no? Algo divertido. Pues es que no sé, o sea, no tienen respuesta ni ellos, no saben qué les gusta, no saben qué hacer porque están acostumbrados ya a lo mejor a estar adentro de casa sin ninguna actividad, que ahora se les hace un poco Y complicado también están tener una actividad. acostumbrados, y también están acostumbrados a que les digan qué hacer todo el tiempo, a que tengan algo que hacer. ¿Y cuál es la siguiente? De la escuela viene la clase de la tarde y de la clase de la tarde viene la otra clase de la tarde y después viene esto y esto y esto y esto y esto. Y por ahí dicen que el pensamiento surge a través de la falta. O sea, cuando nosotros estamos en falta es cuando empezamos a pensar, cuando empieza a haber creatividad. Y cuando hay falta también hay frustración. Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que los padres sí creo que es muy importante que encuentren también un rol de maestros, ayudando pues de maestros, a veces de porristas, a veces ayudando a los niños y a los adolescentes de muchas maneras, pero también sin tener que resolver absolutamente todo. Y como dije hace un momento, permitiendo que se aburran, permitiendo que no tengan nada que hacer. Y yo les puedo asegurar que en ese momento, en ese preciso momento, cuando no tengan algo que hacer y ustedes les permitan no tener algo que hacer, es cuando van a empezar a crear y a pensar en qué van a hacer. Y algo muy importante también es que como padres, pues transmitimos nuestras emociones a ellos, ¿no? Si yo estoy frustrada, pues es algo que voy a transmitir, o si yo tengo miedo, pues se le va a transmitir. Pero en el caso de los niños que a veces tienen miedo a salir, ¿cómo podríamos manejarlo? Hablando, antes se consideraba que no deberíamos de hablar de las cosas porque las íbamos a provocar, por ejemplo, y es como un pensamiento que antes se tenía y era como para prevenir una conducta no hay que hablar de ella porque vamos a darle ideas. Hoy en día, lo que nos dicen los estudios y sabemos muy bien es que hay que hablar de las cosas. Hablar baja la angustia. Cuando hablamos las cosas, logramos acomodar las ideas, logramos descargar también, como ciertos contenidos tóxicos que tienen estas ideas, también ciertos pensamientos irracionales. Y logramos pues encontrar pues realmente pues porque estos mismos pensamientos irracionales empiezan a alimentar de forma muy 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 feroz. Y si logramos detenerlos, identificar pues este pensamiento, como a través del hablar, darnos cuenta, ay, quizás sí esto no hace mucho sentido. Y eso pasa cuando lo hablamos pues en fuerte y cuando lo dialogamos con alguien más. Entonces, creo que como padres les toca escuchar el miedo de los hijos, el dolor de los hijos ante muchas cosas, sin asustarse ustedes, porque los hijos necesitan que los padres, como bien decías, estén lo suficientemente fuertes para soportar no solo su propia frustración, sino también la de los hijos. Claro. Y hablar, hay muchas formas de hablar. Pueden hablar pintando, dibujando, pueden hablar desde ¿por qué no platicamos cómo yo me siento hoy? Y podemos hablar, primero empezar desde ¿por qué estoy agradecido hoy? Sí que es un ejercicio muy bonito para hacer en familia, el decir ¿por qué estoy agradecido? Hay muchos estudios como este ejercicio de agradecimiento, como eleva los niveles de felicidad, porque nos da conciencia sobre pues, lo que tenemos. Y a partir de eso decir, ¿y por qué estoy preocupado? ¿O qué me da miedo? Y al momento de hablarlo es una forma también de enfrentarlo. Claro. Y una forma en cómo los padres empiezan a acompañar a sus hijos, con estas dificultades. Muy bien. Pues me enfoqué un poquito más en emociones y en cosas de nuestros jóvenes, pero quisiera que ahora sí nos compartieras, Pedro. Tú mencionabas hace rato que había muchos o diferentes tipos de confinamiento. ¿Quieres mencionárnoslo? Lo que me refería con eso es que muchos tipos de confinamiento, al igual que existen muchos tipos de
de divorcios y muchos tipos de matrimonios y muchos tipos de adolescencias y de niñeces y de adultez. Esta es una situación per se, como decías, estresante, dolorosa y frustrante, pero depende, sí tenemos la responsabilidad, no por lo que está pasando, pero sí con lo que hacemos con esta situación. Y esa es la parte que va a determinar qué tipo de confinamiento vamos a tener. Desde un confinamiento en donde vamos a aprovechar esto para por fin poder hacer este ejercicio y todo el ejercicio que no podía hacer, o leer este libro o estar con mi familia. Digo, tampoco se trata de pasar de un lado hacia el otro lado que empezó a suceder, ¿no? Que empezó a haber una grandísima demanda a través de redes sociales de hacer de repente todo, aprender a cocinar, leer tantos libros, hacer ejercicio y empezamos a experimentar más angustia también. Entonces, creo que se trata de enfocarnos qué queremos y qué podemos hacer con este tiempo. Hay muchas cuestiones estresantes, hay muchas familias que están viviendo más estrés que otras, por ejemplo, cuando la parte financiera económica está mucho más afectada y tenemos que buscar cómo hacerle. Pero creo que a todos nos toca pensar qué podemos hacer sobre esto. A todos nos toca pensar cómo entramos al confinamiento, cómo entramos a esta pandemia y cómo queremos salir. Y hay muchas cosas que no dependen de nosotros, eso es real, pero hay otras que sí dependen de nosotros. ¿Y cuáles serían entonces las consecuencias de un confinamiento? Pues creo que varían mucho, mi estimada Lulu. Creo que pues pueden haber consecuencias muy positivas en donde por fin podamos frenarnos de este consumismo tremendo que nos impone la sociedad y podamos regresar a vernos a nosotros mismos y pensar qué necesitamos, qué queremos, o al punto de estar en un momento de mucha ansiedad y mucho miedo por quizás tener algún familiar enfermo o alguien que haya fallecido o nosotros mismos estar enfermos. Y por eso digo que ante todo, independientemente del tipo de confinamiento que estemos viviendo, ya sea si quisieras categorizarlos como un confinamiento más a lo depresivo, un confinamiento más a la parte ansiosa, un confinamiento hacia la parte de la tranquilidad o hacia la pasividad, o un confinamiento como hacia la parte hiper de hacer muchas cosas, de la hiperactividad. Y creo que independientemente del tipo de confinamiento, todos nos toca cuidarnos a nosotros mismos. Digo, y preguntabas mucho sobre los hijos, pero no, los hijos no van a poder estar bien si uno como padre no se cuida a sí mismo. Desde con alimentación, desde con prácticas saludables como meditación, aunque sean 5 minutos por las noches. Desde, digo, algo que ocurre mucho, ¿no? Ahorita, en donde las parejas se están reencontrando, porque pues se veían quizás 2 horas en las noches y de repente es todo el día, buscar un espacio para reencontrarse como pareja. Y también, aunque digo, no existió esta separación, hay tanta demanda de los hijos que parece que no queda espacio ni para nosotros como personas, padres o como parejas. Y tenemos que encontrar esos espacios, aunque sean mínimos. Porque si nosotros no tenemos ese equilibrio emocional, físico, mental, no vamos a poder, pues, ejercer nuestro rol como padres. Así es. Pues muchas de las cosas que yo me he enfrentado, y no como persona, sino soy una mujer que le gusta siempre hacer preguntas, ¿no? Y donde quiera que estoy, en el mercado, en donde quiera, vaya, me llama la atención una persona y le pregunto algo, ¿no? Y algo que he
preguntado mucho son acerca de las emociones y he estado viendo que la mayoría de las personas, aún en la religión, han manifestado mucha ansiedad. Se está viendo también mucho en los jóvenes el estar consumiendo alimentos a todas horas, que es una manifestación también, me imagino, que de la ansiedad. De hecho, uno de los jóvenes me decía, pues tengo mucha hambre durante todo el día, 2, 3 de la mañana vuelvo a comer y después me siento mal por comer, pero eso mismo me hace que vuelva a comer. Entonces, pues yo no soy psicóloga, no sabía qué comentarle, pero sí era algo que dije, bueno, por lo menos a esta persona le ayudé a reconocer ese problema, ¿no? Pero a lo que voy es que mucha gente estresada, a veces hasta he visto jóvenes que se han arrancado sus cabellos, adultos que han querido salir corriendo de sus casas, por la situación del duelo, como tú decías, entran en una depresión muy fuerte. A esto agrégale que están teniendo problemas económicos donde también pues los corrieron de su trabajo y que a veces no tienen ni qué comer. Entonces son situaciones muy fuertes que a veces también en personas que están con una enfermedad en cama no pueden salir al médico o a veces estos cambios que estamos teniendo con los médicos, pues que todo ahora es por videollamada. Entonces te quieren hacer un físico o te quieren revisar tu garganta a través del teléfono y pues a veces me hace un poquito complicado eso. Todavía mi cerebro no puede entender cómo pueden hacer un físico por Zoom, ¿no? Por decir algo. Y igual la escuela. Ahora el sistema es de que pues tú solo, ahí estás leyendo en tu computadora o en tu teléfono las clases que estés tomando y si tienes una duda, una pregunta, pues ahí te comunicas con el profesor, cuando antes estaba el profesor de por medio para si tuvieras una duda, una pregunta, ¿no? Entonces son demasiados cambios que sí frustran, que sí estresan, que sí quizás dan ansiedad, dan miedos, inseguridades y un montón de cosas que creo que tú te enfrentas todos los días con tus pacientes con estos casos, pero que sí quisiera, pues ahora sí que darles alternativas a estas personas que están padeciendo todas estas alteraciones para que ellos pudieran manejar un poco más esta situación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué puedo decirle yo a una persona que está en cama, sin trabajo, sin medicamentos, sin alimento, o que está en soledad, está en depresión, y cómo voy a llegar y decirle, tú puedes, o sea, no pasa nada? Échale ganas. Es muy complicado, te comentaba anteriormente, por estos jóvenes con los que platiqué, que ellos decían, o sea, sí estoy pasando ciertas dificultades en casa, pero en casa no tengo comunicación con mis padres. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlos? No yo, sino pues como padres, ¿qué consejo darles o cómo decirles, sabes qué, pues haz esto? O a dónde acudir para que ellos puedan solucionar un problema pues grande ante su vista, ¿no? Digo, creo que son inquietudes y preguntas muy importantes y también muy complejas, Lulu, porque desafortunadamente en ocasiones cuando pues los recursos son tan limitados, la ayuda también lo es y la forma de intervenir también. Sí hay una cuestión, como decías, muy importante que estamos viviendo de este reflejo de échale ganas y las cosas se arreglan solas, que como te dije y decías hace un momento, pues hay de encierros a encierros. Y sí hay muchos, naturalmente, como pues mucho más limitados. Creo que pues tenemos que buscar recursos de alguna u otra forma. Cuando no tenemos con quién hablar, creo que, digo, algo que suele funcionar mucho es escribir. Y es una forma de hablar con nosotros mismos y quizás hablar con alguien más. Pero es una forma de descargar, es una forma de sacar, pues,
muchos de estos pensamientos pues muy confusos, complejos y dolorosos que empezamos a sentir. No todos pues pueden tener a un terapeuta, a un psicólogo, pero estoy seguro que existen. En este momento, no recuerdo, acabando el programa, te voy a mandar el link de algunos lugares en donde pueden ir, que es terapia pues gratuita, en donde están asistiendo a jóvenes y a adultos también y niños también en estos momentos. Pero no estoy diciendo únicamente la parte de echarle ganas, pero sí creo que es muy importante que busquemos cómo hacerle para estar bien. Y que sepan, y que sepan todos que seguramente unos lo están pasando mucho más difíciles que otros, pero a todos nos está pegando esto de diferentes formas y todos tenemos que hacer algo al respecto. Quizás a unos nos toca hacer algo que parecería pues muy sencillo o superficial y unos más tendrían que hacer un gran sacrificio o algo muy complejo. Pero a todos nos está trastocando esta situación. Y que es una situación aparte que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Estaba escuchando también que perdón, sí, dime. por lo general en un fin de semana había 400 casos de contagios nuevos del COVID. Pero supuestamente este fin de semana, que a mí me cuesta un poquito, Pedro, aceptar esta cifra, supuestamente bajó en un 4 de julio a 245 confirmados, ¿no? En fin de semana. ¿Pero de dónde estás hablando? ¿Perdón? ¿De dónde estás hablando? ¿De qué parte? De California. Por eso te digo, ¿En me serio? cuesta creerlo. No te lo puedo creer. Sí, entonces me cuesta creerlo a mí también, pero te digo, es una situación que no sabemos cuándo vaya a terminar, es una situación que probablemente avance más. Hay muchas cosas que se escuchan, que de las cuales pues no sabemos cuáles son ciertas y cuáles no, pero pues tenemos que buscar como familia, como sociedad y ahora sí que cómo ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Empezando por uno mismo, como tú mencionabas, ahora sí que a centrarme en las necesidades que tengo en casa, las necesidades que tengo como persona, centrarme en que debo hacer un plan, quizás un plan de qué es lo que debo hacer o qué debo de mejorar, a qué horas debo dedicar este tiempo para cierta actividad y otro tiempo para estar con mis hijos quizás, o otro tiempo para conocerlos más, porque a veces como padres no los conocemos a nuestros hijos, o como decías tú. Y sabes que es muy buena idea hacerlo de forma como colaborativa con ellos, como en familia. Llevar a cabo pues este plan que dices, esta agenda en familia. A ver, ¿qué objetivo tengo yo? Yo quiero pues conocerlos más, convivir más y lo quiero hacer, ser muy específicos, porque entre más específicos seamos, más fácil va a ser lograrlo también y medirlo. O sea, quiero conocerlos más a fondo, quiero disfrutarlos más. Entonces, para ello, 3 veces por semana vamos a jugar algo. ¿Me explico? Sí. O pensemos en otro objetivo, quiero aprender algo nuevo y por tanto, una vez por semana voy a cocinar algo nuevo y otro día de la semana voy a buscar un curso en internet. Entonces, sí se trata de reinventarnos y creo que puede ser un momento, como dices, para hacer algo, un plan de forma colaborativa. Esto no quita y no va a quitar que estamos ante una amenaza. Y lo complejo de todo esto es que es un enemigo, pues, invisible. Y eso genera mucha angustia también y nos pone en un estado de indefensión, en un momento en donde, pues, nos sentimos sin las defensas, sin las herramientas ni las armas para luchar contra esto que ni siquiera sabemos qué es. Sí, y que a veces desata una paranoia o también las personas que ya se sienten enfermas y no lo están, ¿cómo se llama eso? ¿Hipocondríacos o cómo? Hipocondríacos, sí. Sí,
Entonces sí es un poco complicado, ahora sí que pues no deje de sonreír en la calle, a lo mejor también eso le puede ayudar al vecino o a las personas que están Sonreír enseguida con de usted. tapabocas está Use su... difícil, es lo único. No, 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 pero sí se nota, Pedro, sí se nota. Cuando traes tu En los cubrebocas y te ojos, sonríes, se hace en los la... ojos. No, Ajá, claro que sí. Al se menos frunce. decir los buenos días, decir hola, ¿cómo estás? Porque como bien dices, el miedo sí nos provoca y nos pone en una situación de sálvese quien pueda. Y eso nos hace alejarnos más del otro, temerle al otro. Sí, Y creo que es muy importante lo que dices, Lulu, porque provoca un acercamiento al otro y nos da fe que juntos vamos a pasar esto, que hay buenas cosas dentro de todo, que con todo y pandemia podemos seguir sonriendo, podemos claro. decir buen día y podemos tener buenos días. Podemos tener empatía y podemos también, pues, hacer lo que dice que la unión hace la fuerza, ¿correcto? Y pues tenemos que unirnos como sociedad a trabajar juntos, en la familia, en la sociedad, apoyando ya sea con un saludo, un todo va a estar bien, pronto vamos a salir de esta, aunque no sabemos cuándo, pero pues ser positivos ante una cosa que cada vez se escucha pues más negativa, ¿no? Pues más rutinaria, sí, también. Pero es esta la parte de, digo, que no se malentienda el únicamente echarle ganas y el que desaparezca toda la parte negativa, porque digo, hay una parte muy, muy negativa que tenemos que hablar de ella, pero hay una parte que no nos podemos descuidar, quedándonos en lo negativo, porque pues nuestro sistema inmune y defensivo pues se debilita. Claro. Entonces tenemos que mantenernos fuertes y la mejor forma de mantenernos fuertes también es tener fe, tener esperanza. Sí. Y como bien decías, Lulú, una forma de tener esperanza es buscarlo hacerlo en conjunto, en que salimos de esta juntos. Así es. Pues Pedro, yo quisiera seguir platicando contigo. El tiempo se va así, rapidito, pero antes de despedirte quisiera comprometerte aquí con KDHK para ver si puedes, pues, darnos un poco más de otros temas. No sé, a mí me gustaría que nos tocaras un tema, por ejemplo, cómo encontrar la identidad de nuestros jóvenes o otros que estuve viendo que son partes de las que tú trabajas y ese es uno de los que me encantaría si nos hicieras el honor de estar aquí en el estudio y compartirnos de eso. ¿Cómo ves? Me ¿Es un sí? encantaría. Pues a Aquí mí en el más. aire, ¿verdad? Casi no hay presión. ¿No? No, nadie se enteró. Solo Eh, 157 países. Me encantaría, sería un honor. Pues muchas gracias por compartirnos de tu sabiduría, Pedro. Gracias por este tiempo, No, gracias por lo que nos has aportado. Y pues no me queda más que decirte que espero que podamos salir juntos de esta con toda la sociedad y que cada día pues tengamos esa esperanza, ese granito de mostaza, como dijeran en la religión, de ir juntando grano con grano hasta que ya volteemos y digamos, wow, todo lo que hemos hecho, ¿no? Pues ser positivos más que nada, no se les olvide, usen su cubrebocas, laven sus manos, sean felices a pesar de las circunstancias y pues algo que nos quieras cerrar, Pedro, y también si quieres dar tus redes sociales o tu Sí, información para la gente que quiera localizarte. claro que sí quisiera decir algo más. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir pues un poquito desde también mi propia vivencia, porque yo también pues estoy afectado, muy afectado también por esta situación y también buscando pues cada día y todos los días cómo encontrar una fórmula para estar mejor. Así que gracias por la invitación. Y quisiera decir algo para terminar hablando de esto que empezamos a tocar, ¿no? Que salió aquí, de cómo
hablamos de los diferentes encierros, como si existieran diferentes categorías de encierro. Y hay una cuestión muy bonita sobre el trauma, ¿no? Que es que una situación es muy distinto que sea traumática a que sea traumatizante. ¿Y cuál es la diferencia de esta? O sea, toda situación prácticamente que sea un estímulo lo suficientemente fuerte como para impactarnos puede ser traumatizante, ¿sí? O sea, es potencialmente traumatizante, pero no todo se convierte en trauma. ¿Y qué es lo que va a diferir justamente? Y tiene que ver muchas veces con nuestros factores de protección y nuestra forma de vivenciar ese momento. O sea, y les pongo brevemente un ejemplo. Imaginemos una señora que está en el coche manejando y de repente llega un asaltante, violentamente rompe su ventana y con una pistola le dice, dame todo lo que traes, le da la bolsa, y por suerte el celular no lo tenía en la bolsa. Bueno, se va el asaltante y esta mujer, pues naturalmente, pues con el shock empieza a llorar y le llama al marido y le dice llorando, me acaban de asaltar, y el marido le contesta, ¿qué? ¿Cómo que te acaban de asaltar? Seguro dejaste otra vez tu bolsa en el asiento de adelante. ¿Cuántas veces te he dicho que no dejes tu bolsa en el asiento de adelante? Es que pareces mensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y vamos a hablar ahora de este mismo ejemplo, pero vamos a cambiarlo un poquito. Es esta misma mujer en donde entra de nuevo este asaltante violentamente, rompe el cristal de la ventana, apunta con una pistola y dice, dame todo lo que traes. La mujer pues da todo lo que trae, el celular no iba en la bolsa, le habla al marido entrando en este shock y el marido le contesta, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Eso es lo más importante, que tú estás bien. Yo aquí estoy contigo, voy por ti. Lo más importante es que tú estás bien. ¿Qué quiero decir con esto, Lulú? Que la situación es traumática en sí misma, es una situación de altísimo estrés, de altísima amenaza, pero los padres están ahí para contenernos y también ciertas actividades que podemos hacer. Entonces va a depender completamente la vivencia que tengamos de esta situación traumática y si va a ser traumatizante o no, de muchos de los factores que tengamos a nuestro alrededor. Y muchos los podemos construir. Pues, Sí, perdón. no. Si tienes que seguir diciendo algo, hazlo. Digo, eso era nada más para terminar en cuanto a esto que me comentas, que si quiero compartir mis redes sociales, he sido, pues, le he metido mucho a la parte clínica y muy poca a la parte de las redes sociales, pero bueno, es algo en donde tengo que mejorar. Quizás en esta pandemia sería buen momento también para ponérmelo como oportunidad, pero me pueden encontrar en Facebook como psic de psicólogo Pedro B. B grande Ostrowski. Ok. So, si quisieran ellos tener una consulta contigo, ¿hay algún teléfono donde puedan llamarte o algún lugar? Me podrían mandar un correo electrónico a Ostrowski, que es OSTROSKY.pedro@gmail.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pedro. De verdad fue un honor No, al tenerte aquí. contrario, Lulu. Y pues estamos comprometidos para la siguiente. Digo, ya me amarraste públicamente, así que no hay de otra. No, sabes que es un tema de mucha necesidad y que sí urge. Y que como estábamos diciendo, somos todos un equipo y tenemos que colaborar de alguna u otra forma. Pues muchas Así gracias por que, tu pues, colaboración. no, al contrario, gracias por la invitación.
Muchas gracias, estamos despedidos. Espero haya disfrutado de esta plática con Pedro Ostrowski y vamos a ir a un corte. Muchas gracias. Espero haya disfrutado, al igual que yo, de esta entrevista con el psicólogo y maestro Pedro Ostrowski. No me queda más que agradecerles a todos los que nos están sintonizando por estar un miércoles más aquí en Charlas con Lulú, con su servidora Lulú Mariscal. Y quiero poner, antes de que nos despidamos, decirles y recordarles lo que dijo el psicólogo. Es muy importante las palabras que decimos a la gente que nos rodea. Es importante que hagamos un ambiente positivo en el lugar donde estamos para poder transmitir y minimizar lo que estamos viviendo a nivel global. Sonría, sea feliz, dé lo mejor de usted siempre y pues nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga. Esto fue Charlas con Lulú para juntos formar un bienestar familiar. Y el próximo miércoles vamos a tener una entrevista con una directora para que nos diga los problemas que se van a enfrentar el próximo año a nivel escolar. Dios los bendiga.